Les invito a abrir en Proverbios, capítulo 1. Es tan hermosa la Biblia, tan hermosa que yo a veces tengo ganas de hacer 3 cultos por semana porque uno ya sabemos los pastores que no te da la vida para predicarla toda. Y vos decís, no puede ser. Y habíamos empezado los profetas menores y yo quisiera terminarlo. Estamos en Lucas y quisiera terminarlo. Y hace 2 años, comencé Proverbios y me quedé ahí, en un sermón solo de Proverbios. Pero me encantaría predicar todos Proverbios. Y bueno, vamos a pegar un ladrillito más hoy, en el capítulo 1, ¿sí? Versículo 8 al 19, que es el siguiente párrafo después de la introducción. Proverbios tiene 2 introducciones, el libro de Proverbios. Básicamente el libro de Proverbios se propone enseñar sabiduría a los hijos. Son los consejos de un padre o de los padres, padre y madre, a sus hijos, varones y mujeres, para que sean sabios, para que busquen la sabiduría. Tiene una mini introducción que ya la estudiamos, que es capítulo 1 del 1 al 7, que concluye con el gran tema del libro, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Sí? Versículo 7. Y versos del capítulo 1, verso 8, hasta el 9, hasta el final del capítulo 9, es una macro introducción, donde es realmente precioso cómo él da vueltas y vueltas y vueltas. El escritor de Proverbios, básicamente Salomón, después se han agregado otros del rey Ezequías y otros. Pero básicamente lo que hace en esta macro introducción justamente es persuadirnos de lo importante que es adquirir sabiduría. Pero lo hace en 9 capítulos. ¿Sí? Y entonces acá en el verso 8 empieza la segunda introducción, se puede decir. La macro introducción, conectada con la micro, la primera introducción, ¿no? Macro y micro por el tamaño, por la cantidad de versículos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Alguien ha dicho que la crianza de los hijos es la mayor responsabilidad de la vida que tenemos los seres humanos, criar a nuestros hijos bien, pero se ha confiado en manos de amateurs, de inexpertos, de principiantes. Porque cuando recién sentimos que tenemos experiencia como padres, ya somos abuelos. y ya. Y por lo general hicimos lo que mejor pudimos y por lo general hicimos mucho de lo que hicieron con nosotros, porque es lo único que sabíamos. A veces lo contrario que hicieron con nosotros, porque por la experiencia que tuvimos, de pronto traumática, difícil, ¿no? Pero qué precioso que Dios en la Biblia nos deje instrucciones para saber cómo ser padres. Y este es el libro de Proverbios, por sobre todas las cosas. Hay otras instrucciones en otros lugares. Hay muchos salmos que se llaman salmos de sabiduría y nos enseñan también mucho para conversar, yo digo, en una sobremesa con nuestros hijos. Pero básicamente el libro clásico para enseñar sabiduría a nuestros hijos es Proverbios. ¿Sí? Y notablemente, ya lo que yo voy a hacer acá es hacer una introducción grande y después meternos en estos versículos. Pero notablemente este versículo 8, que es la continuación de la pequeña introducción, que la declaración del tema, digamos, notablemente lo primero que hace es bajarnos a la tierra acá. Porque empieza a hablar de un asunto completamente, no de filosofía, cosas allá arriba, ¿no? Y difícil de entender, sino está hablando de
muchachos que te invitan a tus hijos a ser parte de una pandilla. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido así, no? Ya se mete en algo tan de todos los días. Bueno, así es la sabiduría según Dios. La sabiduría según los judíos y según Dios es esa habilidad que nos permite vivir de manera apropiada en este mundo tal cual es, con todas sus injusticias, sus cosas torcidas. ¿Sí? Y asombrosamente el versículo 8 nombra al padre y a la madre. Y hay una gran discusión de hace años ya académica, si este padre y esta madre, este hijo mío, oye hijo mío, dice el verso 8, oye hijo mío. Y habla del padre y después habla de la madre. Hay una discusión académica si este hijo mío es una manera metafórica de referirse a algún discípulo y el padre es el maestro, ¿no? El sabio maestro que le enseña al discípulo. Bueno, la discusión se acaba apenas nace porque ¿y la madre quién es? ¿Y la madre quién es? No es una metáfora. El hijo es el hijo, el padre es el padre y la madre es la madre. Y esto es el contexto de una familia. Porque se hace mucho, en los estudios académicos, se hacen muchas comparaciones entre la sabiduría de Proverbios y la sabiduría de Babilonia, de los egipcios y de otras culturas de Medio Oriente. Y ninguna de esas culturas jamás incluyó a la mujer, a la madre, como maestra de los hijos. Pero sí la Biblia lo hace. Y eso es tremendo. Es precioso. ¿Sí? Que la madre esté incluida es maravilloso. Y algo que también nos llama la atención, y ahora me voy a hacer una introducción grande y volvemos a este pasaje, es que inmediatamente después que establece el gran concepto de todo este libro, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, nos habla de oír a nuestros padres. Lo primero que dice, después que dice que para ser sabio tenés que temer a Dios, lo segundo que dice después de eso es obedecer a tus padres, hacer caso a tus padres. Y eso es también, así como el principio de la sabiduría es el temor de Dios y atraviesa todo el libro, el prestar atención a tus padres también atraviesa todo el libro. Y es un sinónimo prácticamente. Acá no hay jóvenes, se fueron todos para atrás. Hay algunos, bueno, acá hay algunos. Y allá hay otros para atrás, un poco más grandes. Pero qué tremendo pensar que gran parte de la manera que Dios diseñó para hacernos sabios es darnos padres, no importa si los padres son o no son creyentes, hacerle caso a nuestros padres. Porque la presuposición de toda la Biblia y del libro de Proverbios es que nosotros nacemos con una inclinación a hacer lo malo. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios, pero la vara de corrección la alejará de él, a la necedad. La palabra necedad ahí es la locura, la inconsciencia. Un joven hace cosas absurdas a veces, irracionales. Es por esa ley que hay en nuestro corazón después de la caída de Adán y Eva, de estar inclinados a hacer lo malo. Y por eso en todo este libro, que lo que más se preocupa es enseñar sabiduría, se habla muchísimo de la corrección, la disciplina física de nuestros hijos. Es parte de la educación de nuestros hijos, disciplinarnos, hacerles de alguna manera doblegar esa voluntad firme que tienen a veces para obedecer a sus padres. Y incluso, a pesar de lo que la cultura nuestra hoy dice, por medio de la corrección física adecuada, ¿no? Sí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice la Biblia, dice Proverbios. Sí, un padre que ama a su hijo lo debe corregir, lo debe castigar de una manera amorosa para que el hijo lo obedezca, porque parte de la sabiduría es obedecer a los padres. Es muy realista el libro de Proverbios, sí. Por supuesto, todas las instrucciones que hay en la Biblia se pueden llevar a un extremo y deformar, ¿verdad? Y aplicarlas de manera inapropiada. Y esto puede suceder y sucede, de hecho, en el caso de la corrección física. Hay padres que dicen, no se apresure tu alma para destruirlo cuando lo corregí físicamente. Hay padres que lo aplican mal, se descargan, digamos así, la frustración en sus hijos. Dice el Proverbios 29:5, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Solo es un pantallazo que quiero mencionar antes de meternos acá, en este pasaje, de cómo Proverbios
nos habla de la educación de nuestros hijos, pero el principio, digamos, básico es que nuestros hijos están inclinados al mal como nosotros y necesitan, ante todo, porque es muy abstracto eso de temer a Dios, de temer a Dios, de temer a Dios cuando sos niño. Lo primero que tiene que hacer un hijo es obedecer a sus padres. Y entonces cuando el día de mañana sea más grande va a ser muy simple transferir esa actitud de obediencia a los padres, transferírsela a Dios. Ya uno aprendió y creció, a pesar de su maldad, aprendió a sujetarse a una autoridad. Y la autoridad final es Dios. Y si nosotros queremos vivir sabiamente en el mundo de Dios, tenemos que armonizar, digamos así, sujetarnos, someternos a la autoridad de Dios. Es completamente necio y absurdo vivir en este mundo hecho por Dios, negando a Dios, desobedeciendo a Dios, dándole la espalda a Dios. Es imposible que te funcione. No hay manera. Y por eso la Biblia, y especialmente el libro de Proverbios, que se dedica a este tema, habla de la corrección física. La Biblia no sostiene la idea secular de que adentro nuestro está lleno de cosas buenas que solo hay que hacerlas salir afuera. Que el trabajo de un papá es hacer salir todo lo que hay lindo dentro de su hijo. No, es así no es en la Biblia. Así no es como Dios pinta este perfil del ser humano. Dentro nuestro hay una inclinación irracional para hacer lo malo. Y el padre y la madre tienen que tratar de enderezar eso. Lo peor que puede hacer un papá y una mamá, si realmente quieren instruir a sus hijos como Dios manda, es no hacer nada. Dejar a nuestros hijos hacer lo que les nace es condenarlos a la destrucción, según Proverbios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, así dice. Sí. Y está lleno de pasajes. Si algún día seguimos avanzando en Proverbios, nos meteremos en este asunto de la corrección física. Es muy interesante y es muy necesario trazar líneas claras de qué es un abuso y qué es lo que sí se debe hacer y lo que no. No es el pasaje que nos toca hoy, por eso solo lo menciono, ¿sí? Además de castigo físico, el libro de Proverbios habla, y mucho más que del castigo físico, habla de la reprensión verbal, que no es humillar a tus hijos, que no es sermonearlos todo el día, sino corregirlos verbalmente, enseñarles, instruirlos, pero también con cierta dosis de advertencia, con autoridad, ¿sí? En Proverbios dice un escritor, ofrecer reprensión es una forma de sostener experiencias de vida ante adultos jóvenes. Si ustedes notan, no está dirigido a niños este libro, sino a adultos jóvenes, para tener una imagen de cómo deben vivir vidas moralmente responsables. Ofrecer reprensión constructiva es una forma en la que se enseña instrucción moral. La buena disciplina apunta a la educación. Se trata de cuánto aprende un joven, no de cuánto le duele. Me encanta esa frase. La sabiduría está relacionada con la moral. El temor de Jehová tiene que ver con la moral. Es un asunto moral, según los judíos, según la Biblia. No es un asunto de llevar a tu hijo todos los días a una biblioteca a leer libros. Así no lo vas a hacer sabio. Sabiduría es tomar las decisiones correctas en este mundo en que vivimos y disfrutar de las consecuencias saludables, positivas de esas decisiones, por supuesto. También es muy interesante que el libro de Proverbios, a lo largo de todo el libro, porque sabe que a nosotros los papás también luchamos con nuestra propia naturaleza, y que se manifiesta, por supuesto, en el orgullo y en este tema particular, en la pereza. A los padres, sobre todo a los hombres, nos da mucha pereza hacer lo que debemos hacer con nuestros hijos. Y lo dejamos. Bueno, déjalo, ¿no? Ya, déjalo. Porque realmente es algo tedioso ser un padre fiel, consistente. Y entonces también el libro de Proverbios nos estimula a los padres, diciendo que cuando realmente hacemos lo que debemos hacer con nuestros hijos, vamos a tener una vida llena de gozo. Nos produce gozo educar a nuestros hijos. Mucho placer, mucho gozo. Noten, por ejemplo, el padre de un hombre justo tiene gran gozo. Estoy en Proverbios 23, 24. El padre de un hombre justo tiene gran gozo. El que tiene un hijo sabio se deleita en él. Que tu padre y tu madre se alegren, que se regocije el que te dio a luz, o la que te dio a luz. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría trae gozo a su padre.
Y es así como un músico o un atleta se sacrifican, se esfuerzan con mucha disciplina, porque saben que después viene de eso una recompensa. De la misma manera, el libro de Proverbios nos anima a los papás y a las mamás a darle. El resultado lo vamos a ver dentro de 18, 20 años, lo vamos a ver. Y a medida que va creciendo nuestro hijo, vamos a tener ciertos destellos de esa sabiduría, de esas decisiones correctas, y nos va a llenar de felicidad. Por supuesto, también dice lo contrario, ¿no? De todas las cosas que hacemos los seres humanos y por las cuales nos esforzamos para ser felices, ¿no? La que más puede quebrantar nuestro corazón es un hijo rebelde. La que más quebranta nuestro corazón. ¿Sí? Hace muchos años yo estaba en un balneario acá de Argentina, en una tremenda panadería gigante que hacía todo tipo de alfajores, y me hice bastante amigo del hombre ahí, conversamos casi todos los días. Íbamos probando, ¿no? Alfajores de Santa Fe, de Córdoba, íbamos todos los días, iba ahí a comprar. Y el hombre empezó yo le dije que era pastor y me empezó a contar que ya no sabía qué hacer para sacar a su hijo de las drogas. Llorando me decía. Yo cambiaría de buena gana todo lo que he logrado en mi vida para verlo a mi hijo bien, pero ya es tarde. Ya no puedo hacer nada, Y estoy frustrado y todo esto, la verdad, lo prendería a fuego, no me importa nada. Solo ver a mi hijo bien. Y el Proverbios nos enseña de eso, para estimularnos a no ser perezosos, a hacer lo que tenemos que hacer, ponernos las pilas. Por supuesto, estamos hablando de esto a personas que ya hicieron lo que pudieron, y a lo mejor estás acá y se sentís fracasado o fracasada. Bueno, por supuesto, siempre matizamos todo lo que decimos pensando en la gracia de Dios, ¿no? Y su perdón. Y cómo Dios de algo que nosotros hicimos mal lo puede transformar en algo que está bien. Y eso hace que Dios sea exaltado, ¿no? Su gloria sea magnífica cuando Él agarra a una persona así que no tuvo todo lo que hubiera sido ideal tener, ¿no? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 17. La paciencia, la perseverancia, el dolor, si se quiere, de criar bien un hijo, te va a dar una recompensa, según Proverbios. ¿Sí? Muy interesante también decirlo que de ninguna manera el libro de Proverbios echa todas las cargas sobre los papás como los responsables de la sabiduría de sus hijos. Somos un factor en la vida de nuestros hijos para que sean sabios, los papás. Pero también los hijos son responsables. ¿Sí? Ellos tienen que elegir. Además de la instrucción que le damos, ellos toman decisiones. Y esas decisiones pueden ser equivocadas. Y la responsabilidad recae sobre ellos, no sobre nosotros. Sería injusto, ¿verdad? Somos seres libres y nosotros educamos a nuestros hijos para que sean libres también y tomen sus decisiones. Y bueno, a veces, lamentablemente, en este mundo caído, las decisiones que tomamos a veces no son las mejores. Por eso es tan precioso tener el Evangelio, la posibilidad de redimirnos por medio de lo que el Señor ha hecho, porque nosotros somos mandados a hacer para embarrar todo, ¿no? Aún teniendo las mejores condiciones, ¿no? La mejor familia, ninguna dificultad económica, lo que sea, aún así uno conoce, ¿no? Han tenido todo, un padre sabio, una mamá amorosa, lo que sea, y aún así hay jóvenes que se desvían del camino del Señor. Bueno, el pasaje que vamos a ver ahora justamente nos hace ver eso, que el padre tiene muy claro que el hijo tiene que tomar decisiones. No consientas, le dice el padre al hijo. Apártate, déjalos, no lo hagas, pero está claro que el hijo lo puede hacer, que puede consentir, que se puede enredar. ¿Cómo va a controlar eso un padre? Imposible. Tenés que confiar. Y yo quisiera, antes de meternos, porque nos va a ayudar, yo creo, a apreciar este pasaje y otros, si continuamos en algún momento, quisiera llamarles la atención a todos de algo que si alguien no nos indica, no lo percibimos. Y es la cantidad de recursos que vemos en estos primeros 9 capítulos de Proverbios, que usa el padre para enseñar sabiduría a su hijo. La cantidad de formas. Y eso, por supuesto, está puesto para estimularnos a nosotros con ideas, para copiar eso. No va a funcionar
si vos te pones como un predicador a tu hijo y lo sentás y le das sermones, no va a andar. Ya sabemos que no va a andar. Nosotros fuimos hijos y sabemos que teníamos la capacidad de mirar a nuestros padres, hacer así y no escuchar nada. Ni prestar atención, ni saber lo que nos estaban diciendo. ¿Sí o no? No funciona. Y entonces un libro que está dedicado a la sabiduría y que pretende enseñar sabiduría a los hijos, por supuesto que lo va a hacer de una manera sabia. Y es muy valioso para nosotros ser conscientes de todos los recursos, llamémosle así, retóricos. La retórica es como el arte de persuadir a alguien, de todos los recursos que usan los padres para persuadir a sus hijos que sean sabios, que elijan entre dos caminos, que elijan el camino de la sabiduría, del temor de Dios. Déjenme de alguna manera enumerarlos y mostrar algunos ejemplos, y entonces venimos a nuestro pasaje que está lleno de esos recursos de una manera notable, ¿sí? Bueno, para empezar, los proverbios, masal es la palabra, usan metáforas y sobre todo comparaciones. Es una forma muy poética de enseñar, muy vívida, algo que podría ser seco, teórico, abstracto. Al usar metáforas y comparaciones, lo hace en la imaginación del que escucha, lo hace súper claro. Decía, mira, ahora entiendo, sí. Todo está lleno de proverbios, de metáforas y de comparaciones. ¿Sí? Es realmente el principal recurso teórico, retórico. No quiero irme a todos los ejemplos de todo porque es innecesario, pero piense usted, la cantidad de comparaciones, cómo. A partir del capítulo 10, después de esta introducción, empiezan todos los proverbios propiamente dichos, y ahí está lleno de comparaciones, ¿sí? De todo tipo. Y metáforas, por supuesto. Esto es muy bueno pedagógicamente, de nuevo, porque despierta la imaginación del que escucha, de nuestros hijos en este caso, para entender cosas, ¿sí? Lo cual para nosotros es siempre todo esto que voy a decir es un buen ejemplo para tomar los proverbios y enseñarlos, pero también para nosotros hacer lo mismo que hace este hombre sabio Salomón y observar lo que nos rodea y de ahí sacar enseñanzas de la misma forma y copiar de alguna manera. Para enseñar un principio bíblico a mi hijo, puedo ver una situación de la vida, de cómo algo, no sé, una persona me prometió algo y no cumplió y después, bueno, pasaron cosas y yo le hago saber a mi hijo de cómo todo tiene causas y consecuencias. Así es el mundo de Dios. Y con situaciones vívidas que van pasando, ¿sí?, en la vida y que todos conocemos. En primer lugar, sacando las metáforas y las comparaciones, vemos que el escritor de Proverbios usa discursos. Vamos de lo más directo hasta lo más indirecto, ¿verdad? Lo más directo son discursos que el hijo los escucha como de una voz que sabe, ¿no? El padre es el que sabe, el hijo es el que escucha. Pero notablemente, los dos discursos que tenemos en estos primeros 9 capítulos es la sabiduría la que habla, no el padre. Muy interesante. Es como un discurso indirecto. El padre personifica la sabiduría para que su hijo escuche, y la sabiduría es la que habla, da un discurso. Y bueno, de nuevo, ese recurso literario, digamos así, o retórico, hace también que el hijo preste atención y se imagine lo que el padre trata de explicarle, ¿no? La sabiduría habla como con un tono profético, con mucha autoridad, pero es la sabiduría. Usa amenazas, usa acusaciones. ¿Sí? Básicamente estoy hablando del capítulo 1, verso 20, o sea, la porción que sigue a la que leímos, hasta el 33 y el capítulo 8. Ahí hay 2 discursos de la sabiduría. La idea es sacudir, despertar al estudiante de su ingenuidad, de su simplicidad, hacerle pensar de manera profunda las implicaciones de no ser sabio y las ventajas y los premios, los beneficios, la bienaventuranza que recibe una persona cuando decide buscar la sabiduría. Estos discursos, como otros elementos que hay aquí, crean un deseo, están puestos aquí para crear un deseo, para que cuando un hijo escucha a su padre con todas estas baterías de recursos, realmente se proponga ser sabio, piense que vale la pena en su vida buscar la sabiduría. Esto es como una especie de, digámoslo así, de pulseada, ¿sí? El hijo con su inclinación hacia la necedad, que viene innata, y el padre tratando de fascinarlo, de persuadirlo, de convencerlo de que no puede dejar eso que sea como está,
que es posible, aún siendo que está inclinado a la ingenuidad, a la tontería, a la sencillez, es posible que él deje eso. Porque hay personas que han creído en Dios y han buscado esa sabiduría como oro precioso, como lo más precioso en la vida, y Dios les ha concedido. Y esa sabiduría está disponible para cualquiera que la busque de verdad. En segundo lugar, vemos aquí muchas descripciones, que es muy interesante también, como el Padre pintando, digamos así, cuadros verbales de personas. Fíjense qué interesante, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, verso 12 al 19. El Padre no está acá, de nuevo, sermoneando a su hijo, no le está diciendo nada, mandoneando. Capítulo 6, verso 12. Verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Noten, solo está describiendo algo. No le está diciendo nada al hijo, no tiene que hacer nada el hijo, solo el padre está explicando. Incluso en su descripción agrega un recurso que es como enumerar. Noten en verso 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza, los ojos altivos, la lengua mentirosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son descripciones. Es una conversación como de dos iguales. El padre es el que sabe, por supuesto. El hijo es el que aprende, pero no hay sermón acá. No hay dedo señalador, no hay nada, solo enseñanza, ¿verdad? Esta enumeración, que no es la única que hay en Proverbios, de alguna manera prefigura frente al hijo la idea de que hay orden. En el mundo de Dios hay orden. Todo tiene un orden, todo está hecho de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y lo sabio es ajustarse a esa sabiduría de Dios. Las cosas no suceden porque sí. Todo tiene un orden. Sí, en tercer lugar, y esto acá viene para mí algo precioso, que a mí como padre me abre mucho los ojos. En tercer lugar, hay mandatos o comandos, mandamientos, mandatos, sí hay órdenes, pero antecedidos por una condición o por condiciones. Condiciones son sí, cuando uno escribe sí, 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 sí. Son situaciones hipotéticas, posibles que sucedan. Si alguien te dice esto, si alguien te ofrece esto, si alguien hace esto, hijo. Por ejemplo, Proverbios 6, que estamos ahí, versículo 1, noten. Hijo mío, si salieres, fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si te has, esto agrego yo, ¿no? Si te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, noten. Primero la condición, la situación hipotética, y ahora, hijo, haz esto. Mira, si te pasó esto, haz esto. Y empieza a explicar, ¿no? Y aquí da varios mandatos. Ve y humíllate, asegúrate, no des sueño a tus ojos, escápate como gacela, etc. Noten, ahí son todos mandatos, pero precedidos por una situación hipotética. De manera que el hijo tiene que pensar, nos obliga a pensar. Bueno, esto es una situación posible, que yo sea demasiado buenazo, digamos así, ingenuo, digo, no, pobre, un amigo, le di, salí de fiador, ¿cómo no iba a salir? Papá, los códigos entre nosotros son así. No, hijo. No. Explica por medio de una situación hipotética. Bueno, eso pasa en nuestro pasaje de hoy. ¿Sí? Hay una situación hipotética ahí y después de que está bien establecida, muy interesante, de manera muy vívida, viene el consejo, digamos. De nuevo, esto pone frente a nuestros hijos una situación que es muy real, que puede ser no exacta a todas las situaciones que vive nuestro hijo, pero que fácilmente, si él aprende, la puede extrapolar a otras situaciones, utilizando los principios. Es una manera muy, bueno, es como estar en la ley de Moisés. Se llama casuística esta forma de establecer la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Pues son casos, es un caso hipotético, por eso casuística. ¿Sí? La ley de Moisés tiene una forma muy directa, los 10 mandamientos, por ejemplo. Eso es otra manera, pero la mayoría de los mandamientos o preceptos que hay en la ley de Moisés son casos,
Si el buey se te escapa y corneare al vecino, etcétera, etcétera, tenés que hacer esto. ¿Y qué pasa si se me escapa el caballo? No hay un versículo. Bueno, es lo mismo. Está el principio ahí, ¿verdad? Hay un principio. Si alguien construyó una terraza y no le hizo una baranda y se cae, tu vecino viene a cenar con vos y se te cae del techo de tu terraza porque no tenía baranda, vos tenés que pagar por los gastos médicos, dice la ley de Moisés. Pero ahí es un caso que después se extrapola a otros casos posibles, ¿verdad? No hay demasiado, no se puede, serían, no sé, colecciones y colecciones, bibliotecas enteras tratando de abarcar todos los casos posibles. Bueno, un padre enseña a su hijo presentando situaciones así, casos, ¿sí? Condiciones, situaciones posibles y cómo debería reaccionar ante eso. Pero nosotros como adultos, por la experiencia que tenemos, nos tenemos que imaginar eso, anticipándonos a lo que puede llegar a vivir nuestro hijo, porque tenemos que saber, sabemos de hecho, aunque han cambiado las cosas, pero no tanto. No tanto. Papá, me dice mi hijo muchas veces, papá, ahora no es así, le digo, hijo. No, pero no sabes, y no solo ahora, cuando vivíamos en Estados Unidos. En Estados Unidos es diferente, hijo querido. La Biblia está escrita hace miles de años y sigue siendo pertinente. No me digas ni Estados Unidos, ni ahora, no me cuentes eso. Es lo mismo, somos iguales, vos sos igual a mí. Y si insistía, al final lo mandé y digo, bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un amigo que es consejero, es americano y sabe muy bien toda esta cultura, anda a hablar con él. Y habló y cuando el día que yo le pregunté, le digo, ¿y qué te dijo? Lo mismo, me dice. Lo mismo que vos me dijiste. Y sí. Claro, uno dice, no, los chicos de ahora tienen celular, los chicos de ahora no sé qué, pero el corazón de las cosas es el mismo. ¿Sí? Tenemos que saber nosotros, de nuevo, como destilar, por decir así, los principios y presentárselos a nuestro hijo de manera que él pueda pensar. Es lo mismo. La tentación, la apelación que hace este mundo y personas de este mundo a la pecaminosidad de nuestros hijos, el deseo de nuestros hijos de experimentar la curiosidad, etc., es la misma, siempre fue la misma. Y tenemos que ayudarles a ver eso, ponérselos como en una televisión por delante, digamos, diciéndole, mirá hijo, si pasa esto, no, papi, eso no va a pasar nunca. Hijo, escucha, si pasa esto, pasa esto. Y a veces viene tu hijo después y dice, ¿cómo adivinaste vos todo eso? Digo, no, hijo, está en la Biblia, no adiviné nada yo. ¿Y vos cómo sabías que me iba a pasar esto? Digo, hijo, yo no adivino, nadie adivina. La Biblia nos da esa sabiduría, ¿sí? En cuarto lugar, vemos acá también condiciones con comando, ya lo dije, mandatos con razones. No solo condiciones con mandatos, sino ahora mandatos con razones. O sea, el padre le manda al hijo a hacer algo y le da las razones de por qué. Muy interesante. Y eso de nuevo quita ese ambiente como de mandoneo. Cuando vos le das a alguien una razón y no le decís, porque yo lo digo, no. Le explicás una razón. Le decís por qué. Eso entonces pone la responsabilidad sobre tu hijo si lo va a hacer o no lo va a hacer. Comenzás a confiar en tu hijo y lo estás preparando para pensar y discernir. Estás creando en él la sabiduría para vivir en este mundo. Cuando vos explicás las razones de lo que estás diciendo y por qué lo decís. Lo obligás a pensar a él. Quita el autoritarismo, digamos así, de tu manera de hablar, ¿sí? Tanto advertencias negativas como positivas. Das las razones. Ahora lo vamos a ver en nuestro pasaje. Muy interesante. Miren el capítulo 3 de Proverbios, un ejemplo tremendo. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, mandato. Y tu corazón guarde mis mandamientos, mandato, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? Nunca se aparten, ahí viene el verso 3, otro mandato. Verso 4, en vez de decir porque, dice y, que es lo mismo. Y hallarás gracia y buena opinión, la razón. ¿Sí? Verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 8, porque será medicina a tu cuerpo, razones. Mandato, razones, mandato, razones, mandato, razones. Esta es la lista más larga que hay de
mandatos y razones en el libro de Proverbios. Maravilloso. Maravilloso. Tenemos otra forma como combinando mandatos con razones e ilustraciones. ¿Sí? Decís la orden, das las razones y lo ilustrás también, de alguna manera vívida, para persuadir a tu hijo. Eso es lo que pasa en nuestro pasaje. Ahora vamos a verlo. ¿Sí? Hay mandatos también que vienen acompañados de consecuencias, que sería como razones también, consecuencias, tanto incentivos positivos como advertencias negativas de lo que puede pasar. Lo mismo pasa allí en nuestro pasaje. Hay mandatos con preguntas. Muy interesante esta forma de usar las preguntas, porque también hace que nuestros hijos piensen y piensen. Bueno, nosotros, ¿no? Así aprendemos también. Preguntas. En Proverbios capítulo 6, después queda todo un discurso el Salomón a su hijo en cuanto a que tenga cuidado con cómo usa el sexo. Cómo él se maneja en ese aspecto que también arruina las vidas de las personas y lo hacen mal. Y entonces en el 6, 27 y 28 da una serie de preguntas. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Podés agarrar un montón de carbón y te lo abrazás así sin que te prenda fuego? No, y no. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tampoco. Son preguntas. Noten, es todo, es como que nos está dando un mini curso en la Biblia de cómo ser buenos maestros de nuestros hijos. ¿Sí? Que no seamos torpes, que seamos sabios también, que tengamos la habilidad para entrar al corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, por medio de muchos recursos para hacerles pensar y hacerles tomar decisiones a ellos y no tomarlas nosotros por ellos. Puede ser que cuando es chico, bueno, tu hijo tenés que, no sé, dice, no, hoy no quiero ir con el guardapolvo al jardín, no sé. Y le decís, hijo, le pones el guardapolvo y lo mandás. Quizás le empezás ya, ¿por qué no?, a establecer ese patrón. Le das una razón, le explicás y le pones el guardapolvo. ¿Sí? Pero ya tiene cierta edad y te dice tu hijo, hoy no me voy a ir así despeinado al colegio. Haz lo que quieras, hijo, yo qué sé. Andá como quieras. Es tu pelo, es tu, no sé, qué sé yo. Ya hay una edad que vos te vas como corriendo de esa posición de dirigir todo lo que hace tu hijo, y lo que querés hacer es ponerte al lado de tu hijo y hacerle pensar las cosas para que sea sabio, porque no vas a estar toda la vida al lado de él. No, sería sabiduría de eso, ¿no? Y hay muchos incentivos también en el libro de Proverbios y en estos primeros capítulos, muchos incentivos, sobre todo para agarrar la sabiduría, para buscar la sabiduría. El escritor de Proverbios pinta un cuadro como que no hay nada más valioso en el mundo que ser sabio. Y eso es un gran incentivo. Pero lo machaca y repite hasta el hartazgo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, etcétera, etcétera. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Hermoso. Hermoso. Yo, mientras educaba a mis hijos, no sé, por alguna razón, no lo sé, pero en casa se insistió mucho con los incentivos para ser humildes. Nos procuramos mucho ser humildes. Y una de las formas que yo he usado para tratar de ser para ellos como un catalizador de eso es hablarles de mi orgullo. Ser yo el antihéroe que les hablaba, ¿no? Qué barbaridad. Mira, vengo de pelearme con fulano de tal. Una vez me acuerdo. Estábamos en la mesa y yo diciéndoles, me acabo de pelear con una persona y la culpa fue mía. Y voy a tener que ir a humillarme para pedirle perdón. Cosas por el estilo. Eso enseña y mucho. Mucho enseña. Mejor que dar un sermón. Hijo, tenés que ser humilde, tenés que ser humilde. Bueno, ¿qué hago, papá? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y lo mismo, buscar la sabiduría, etc. Finalmente, y algo que es
realmente demasiado llamativo en estos 9 capítulos de Proverbios es lo que se llaman invitaciones. Acá en Proverbios hay al menos 3 invitaciones. La que más invita es la sabiduría. Está invitando a los jóvenes, venid, 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 comed, tomad, recibidme. Pero también está en nuestro capítulo, acá en nuestro pasaje, están los muchachos malvados invitando a mi hijo o a tu hijo. Vení, no seas tonto, vení, vamos a robar dinero, vamos a matar a alguien y le vamos a robar todo. Impresionante que lo dice así. Y lo está invitando a tu hijo, no sabes lo que te perdés. Es espectacular, vení, vení. Y mientras tanto también está la sabiduría invitando y después tenemos también a la mujer ramera invitando también, de la misma manera. 3 personas invitando simultáneamente. Y así es el mundo en que vivimos. Así es el mundo en que vivimos. Tremendo. Básicamente la Biblia lo resume en 2 caminos, ¿no? El camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Sea que inviten amigos a mis hijos para hacer maldades, eso es necedad. Sea que sea una prostituta, eso es necedad. Y así se pone, ¿no? Miren qué interesante, terminando el capítulo 9, que es el que termina toda esta sección, esta macro introducción. Noten el capítulo 9, versículo 1, ahí está la invitación de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa. Hay otras invitaciones, pero esta es la última. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hermosa manera, de nuevo, poética, vívida. Esto es un hijo que le está contando al padre, como una historia, para hacer el punto. La sabiduría invita a cualquiera, hijo. No es que tenés que tener una cierta condición genética o algo. Vos podés ser sabio. La sabiduría está invitando a cualquiera. Pero también, verso 13, capítulo 9. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares más altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, lo mismo, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Tremendo. Es como el padre poniéndole a su hijo de forma muy vívida 2 invitaciones, y eso es lo que todo el tiempo estamos los adultos también, todo el tiempo tentados a hacer. ¿Qué vamos a elegir, no? Lo que dice Dios, el temor de Jehová, o vamos a dejarnos invitar por la seducción del pecado, ¿no? Que sería el camino de los necios. Bueno, dicho todo esto, tenemos 20 minutos para hablar de nuestro pasaje, pero quería mencionarlo porque me parece nos permita apreciar. Noten, nuestro pasaje comienza diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Miren, para redondear a los jóvenes que están acá, porque esto se dirige a jóvenes, si vos querés ser sabio, tenés que oír a tus padres y seleccionar con mucho cuidado tus amistades. Eso es todo lo que dice este pasaje. A un joven, a una joven. Tené mucho cuidado con tus amistades, elegí bien con quién te vas a juntar y oí a tus padres si querés ser sabio. ¿Y cómo yo sé si mis amigos son o no son sabios? Bueno, fíjate cómo tratan a sus padres. Sería un buen principio. Yo no puedo saber todo lo que mi amigo, la maldad que pueda tener o que pueda planear o en qué se pueda transformar una amistad, pero sí puedo, de alguna manera sí puedo observar cómo mi amigo trata a sus padres y yo puedo saber si mi amigo va camino a ser un necio al cuadrado, digamos, o es un muchacho o una chica sabia. Observá, tené cuidado, sí. Hace muchos años leí, no sé si será cierto, pero a mí me llamó la atención, que las 2 cosas que más van a determinar quién sos vos en el futuro son los libros que estás leyendo y los amigos que estás eligiendo.
eso moldean de alguna manera tu vida, mucho, demasiado, más de lo que vos te imaginás. Hoy no sé si alguien lee libros, no sé cómo habría que cambiar eso, no sé, pero los amigos sí, uno elige. Y hay una edad donde los amigos para vos tienen más, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Tienen más autoridad, merecen más tu respeto que tus propios padres. Tené mucho cuidado. Tené mucho cuidado. ¿Sí? Pero bueno, dicho eso, me quiero enfocar en los papás, pensando en el libro de Proverbios, por eso toda esta introducción. En primer lugar, en este pasaje vemos que los padres debemos hablar con nuestros hijos sobre las recompensas de elegir el camino de la sabiduría. ¿Sí? Hablamos con ternura, dice, oye, hijo mío. Eso es muy tierno, hablar así con tu hijo. Y eso de oye se repite en todo el libro de Proverbios. Eso habla de autoridad. Oye, el gran mandamiento, ¿se acuerdan? La Shema. Shema en hebreo es oye. El Shema es oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, etc. Así se introdució un mandato. Pero acá dice, oye, hijo mío. Eso habla de ternura y habla de autoridad, por supuesto. Ese oye habla de autoridad. Los padres tenemos autoridad y no, de ninguna manera, cuando hablamos de todas estas estrategias para comunicar sabiduría, de ninguna manera estamos renunciando a la autoridad. Pero estamos matizándola, porque estamos tratando a nuestros hijos como una persona, como un individuo que tiene que pensar y tomar decisiones y aprender a tomarlas. Y no vivir por las decisiones mías. ¿Sí? Decimos entonces que los padres deben hablar con sus hijos sobre las recompensas de elegir el camino de la sabiduría. Decíamos, el pasaje dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, los dos. Interesante. El libro de Proverbios es muy interesante, todo el tiempo hablando de ambos. Ambos son responsables, ambos deben llevar esa carga. Está mal cuando una mamá diga, bueno, ahora cuando venga papá le voy a decir, y bueno, vos seguí nomás, cuando venga papá vamos a hablar. Bueno, puede ser que estés pasada, saturada, tengas muchos hijos, pero tenés que pensar que vos tenés una responsabilidad, mamá, de enseñar a tus hijos. ¿Sí? A veces llega tu papá, llega el esposo y te olvidaste y no le decís nada, yo qué sé, y pasan las cosas. ¿Sí? Dice el Proverbio 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y notablemente el último de los proverbios dice que son las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. El Proverbios 31. La madre le enseñó al rey. Tremendo. Y notablemente Proverbios 31 le enseña a un hombre cómo elegir a su esposa. Notable. La madre le enseña al rey cómo tiene que fijarse en una mujer. Y es famoso Proverbios 31, lo que es la mujer virtuosa. Eso lo escribe Lemuel, pero se lo enseñó a su mamá. Tremendo. Y entre todas las descripciones de esta mujer virtuosa, dice el verso 26, que esta mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, por eso digo, los padres, papá y mamá, debemos hablar con nuestros hijos sobre la recompensa de elegir el camino de la sabiduría. El verso 9 da entonces la razón, como decíamos, un mandato con razón. El mandato es que no desprecie la dirección de su madre. La palabra dirección ahí es la palabra Torá, pero no se refiere a la ley de Jehová, que sería la Torá con un artículo, sino es la idea de enseñar apuntando en la dirección correcta. Esa es la idea. ¿Sí? Hablando también acá hay dos palabras que podrían ser sinónimas, instrucción de tu padre y dirección de tu madre, pero también de alguna manera implica que hay varios recursos, hay varias maneras de enseñar cuando enseñamos a nuestros hijos. Porque ahí está la razón que da, ¿no? Porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Bueno, aquí habla de que cuando un hijo obedece a sus padres, o oye a sus padres, y hace caso y toma la sabiduría de sus padres, se va a notar externamente. Acá dice que hay un adorno de gracia. La joven que realmente obedece a sus padres, va a ser una persona agradable, llena de gracia a los ojos de los demás. ¿Sí? Su carácter se suaviza, sus tendencias egoístas, orgullosas, etcétera, se van limando
justamente porque empieza a recibir sabiduría. Respeta a los adultos, se sabe comportar cuando está en una mesa, se sabe relacionar con los demás, no habla lo que no debe hablar, no anda criticando de gusto, etc. Empieza de alguna manera a domar esa naturaleza pecaminosa por haber tomado la decisión sabia de escuchar a sus padres. Y entonces es un joven, vaya a saber la edad, pero 13, 14, 20 años, que es agradable. Está lleno de gracia. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Alguien del cual uno se puede sentir orgulloso como padre. Y por supuesto acá le dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, la cabeza del joven, y collares a tu cuello. ¿Sí? Algo que es notable para todos. Sí, y se nota y mucho. Demasiado, lamentablemente. Estamos en una época donde la familia se ha corrido demasiado de la educación de los hijos, y se nota. Los que trabajamos en escuelas secundarias, y acá hay algunos que trabajan en escuelas secundarias, enseguida te das cuenta. Cuando hay una familia ausente en la vida de un joven, te das cuenta enseguida. Y da mucha pena. Y lo mismo es al revés. A veces hay alumnos que vos decís, wow, y te pones a hablar con ellos y son papás presentes en la vida de ellos. ¿Sí? De nuevo, no queremos sobrecargar las tintas solo sobre los padres. Hay acá un balance entre la sabiduría del joven que ya empieza a tomar sus decisiones y escucha a sus padres, y también la presencia de los padres que están ahí y no les sueltan y insisten y están amorosamente, pero están. ¿Sí? No se han ido no se han, digamos, retirado para que ese lugar los ocupen los amigotes. Se nota eso, se nota enseguida, lamentablemente. En segundo lugar, los padres debemos hablar con nuestros hijos sobre los métodos que usarán los necios para seducirlos. Podríamos poner los malos, acá son los malos, ¿no? Son los pecadores, dice acá. Pero puse los necios para hacer un contraste entre la sabiduría y la necedad. Pero noten cómo dice, hijo mío, el padre le está hablando a su hijo, y empieza acá la condición. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La idea de engañar es de seducir, justamente. Es persuadir, de decirle, de alguna manera apelar a algo que tu hijo quiere o desea. Y la palabra pecadores es muy fuerte. Aquí, como está puesta, se refiere a personas que están practicando el pecado casi criminales. Son malvados, personas malvadas, que no tienen freno. Bueno, si una persona así te quisiere seducir, hijo, dice acá, no consientas, no le hagas caso, no prestes atención. Si dijeren, y noten, el padre empieza a construir, acá está hablando el padre, empieza a construir una situación hipotética que está muy bien armada, hasta con diálogos y todo, de cómo ellos, qué les dijeren, qué van a decir ellos, etc. Si ellos te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Wow. Yo leo esto y digo, ¿a qué hijo le va a pasar eso? No sé. Uno dice, eso no pasa mucho. Bueno, aquí, gracias a Dios, en nuestro país no existen las pandillas. Hasta ahora no existen las pandillas. En Centroamérica sí existen y en Estados Unidos también. En Los Ángeles es tremendo todo el movimiento que hay de pandillas, y así empiezan. A los 12 o 13 años empiezan las pandillas. Y sí hay una seducción para hacer eso. Tenemos en Argentina casos medios extraños de jóvenes que se juntan para pegarle a alguien, ¿no? Y lamentablemente hay algunos casos de personas que han muerto. Cuando empezó toda esta moda, digamos así, yo todavía era profesor en la secundaria y le preguntaba a mis alumnos, le digo, chicos, ¿pasa eso en Lobos? Me dice, sí, pasa. ¿Y cómo es eso? Y estás ahí y te empiezan a pegar todo. Pero pasa todos los sábados en los boliches, me dice, sí, casi todos los sábados. Digo, ¿cómo puede ser? Y no salen las noticias, y no tanto. Pero sí, se había puesto como una diversión. Juntarse varios y reventar a uno con palos, con piñas, con patadas en el piso. Es más o menos parecido, ¿no? Lo que está sucediendo acá, lo que está sugiriendo, seduciendo
Acechemos sin motivo al inocente. Vamos a reventar a alguien que no se lo merece, es inocente. Y hagámoslo sin motivo. No es que me miró mal, me miró raro. Vamos a agarrar a alguno, no sé, estamos ahí, elegimos a uno y cuando sale lo reventamos. Tremendo. Se ve que no es tan extraño esto. La Biblia apela a algo en el corazón de un joven. Apela a algo. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Quizás acá algunos reflexionan, la apelación es al poder, al tener dominio sobre otro, en una patota, en una pandilla, como decimos, ¿no? En un grupo grande. Agarrar a personas, almas inofensivas, es la palabra inocente. Sin motivo, sin ningún motivo, solo por el deseo de hacer el mal y disfrutar de eso. Porque en el corazón de un pecador hay un placer en eso, asombroso. Hasta acá lo que va diciendo el Padre, está el Padre explicando esto. Yo no creo que ningún amigote de estos malvados te va a poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Está el Padre explicando todo, para que el Hijo se dé cuenta que es una cosa que no tiene sentido. Lo van a disfrazar de alguna otra manera. Acá el Padre está subrayando, sin motivo, el inocente, ¿no? Para que el Hijo se le prenda algo y diga, no, esto es una barbaridad, esto es una maldad, ¿cómo voy a hacer eso? El Padre le dibuja ese cuadro, ¿verdad? Los tragaremos, verso 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Bueno, esto da a entender que van a llegar hasta las últimas consecuencias. El Seol es la tumba, el lugar de los muertos. Vamos a reventar a alguien sin causa y lo vamos a llevar hasta el cementerio. Tremendo. Yo no quiero ilustrar demasiado, ustedes saben, ¿no? Pero creo que hemos todos, de alguna manera u otra, estamos prendidos con esto que pasó con los rugbyers y cómo se fueron a comer hamburguesas después de haber matado a alguien con las zapatillas llenas de sangre. Qué barbaridad, ¿no? Y eran chicos de bien, digamos, sin antecedentes criminales y nada. Bueno, antecedentes tenían que no era la primera vez que hacían eso. Ya se les había hecho como una diversión. Verso 13, acá cambia la motivación. Hasta acá la motivación es la violencia, el poder sobre otros. Ahora la motivación es el dinero. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Bueno, aquí está seduciendo, por supuesto, a la codicia. Vamos a robar, juntémonos para robar y vamos a robar. Y también lo vemos todos los días en los noticieros, no se puede creer. Y también nos damos cuenta en los noticieros que no todo el mundo roba para comer, sino que sacan una foto, roban una moto brutal, le sacan una foto y después la abandonan para jactarse en las redes de mirar lo que hice, ¿verdad? Es ese atractivo pecaminoso de decir, bueno, que no tiene sentido. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. La palabra despojo es botín y es una referencia, por supuesto, a lo que sucedía en la guerra. Acá está, detrás de esto hay una actitud criminal, ¿sí? No inocente, no una soncera. Está hablando de violencia, ciertos robos usando la violencia. Echa tu suerte, verso 14, entre nosotros. El Padre está, de nuevo, personificando, está imaginando lo que le van a decir a su hijo. Te van a decir, echa tu suerte sobre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Si ustedes miran para atrás todo lo que ya leímos, está todo el tiempo el pronombre nosotros, ¿sí? Primera persona del plural, dando también una sensación de grupo, de pertenencia, ¿sí? Eso es lo que atrae mucho a los jóvenes en cierta edad, cuando sobre todo uno se lleva por el orgullo, ¿no? Por la impericia quizá de los papás, pero sobre todo por el orgullo de los jóvenes. Están todo el tiempo chispeando, rozando con los padres, ¿sí? Todo el tiempo, y al final encuentran acogida, digamos así, en un grupo de pares que le dan esa sensación de ser alguien. Detrás de todo esto hay eso, la sensación de ser alguien. Yo acá en el barrio me van a tener todos miedo. Yo salgo en esta pandilla, yo reviento a quien sea, yo voy a robar, lo cual es otra apelación a la codicia. Pero también hay una apelación acá a pertenecer a un grupo.
lo cual para un adolescente o un joven es muy atractivo, demasiado. Y está subrayado eso. Echa tu suerte entre nosotros. Algunos autores dicen que acá también está la excitación de echar suertes, sería como apostar o como probablemente cada uno se reparte el botín, esa bolsa, pero después echan suertes para que se la quede uno solo. Y eso es emocionante. Total, después van a ir a robarle a otro. Y dice, tengamos todos una bolsa. La idea de comunidad también, ¿no? Tenemos acá una bolsa, robamos y compartimos lo que tenemos, pero cada uno tiene una bolsa y probablemente echamos suerte. La idea es la excitación, ¿sí? La aventura, el vértigo, digamos, de ir a reventar a alguien a palos, de robar algo, de sacarle cosas, de llenar nuestra casa de tesoros, de tener cosas que de otra manera no podríamos comprar, eventualmente de sortear entre nosotros, de tener una bolsa, etc. Todo acá es un cuadro, el padre está pintando un cuadro que se lo imagina que le puede pasar a su hijo. De nuevo, apelando a su imaginación. El padre está usando su imaginación y está apelando a la imaginación del hijo. Y quizá no le pegue 100% en todas estas palabras, pero probablemente, es muy probable que algún día el hijo le diga, papá, ¿cómo sabías eso? ¿Cómo te imaginaste todo eso? Y hijo, yo fui joven como vos. Y sí, a mí me pasó eso. Me invitaron. Nosotros, por eso expliqué todo esto de la ley casuística, ¿verdad? Porque de pronto nosotros acá tomamos un ejemplo. Yo le tengo que decir a mi hijo, cuando te ofrezcan droga, tenés esto, lo otro, cuando te ofrezcan tal o cual cosa, cuando una mujer se te acerque y te ofrezca sexo o lo que sea, y te va a decir tal y tal cosa, y te va a decir, y entonces le enseño de la misma manera, imaginándome una situación, pero se la pinto de una manera que él la pueda identificar, porque de pronto ya la vio, ya la vivió. Usando la imaginación, ¿no? Yo decía aquí en el punto 2, los padres debemos hablar con nuestros hijos sobre los métodos que usarán los necios para seducirla. Y tenemos que saber un poco, tenemos que estar conectados y entender, por supuesto, de cómo va, de alguna manera va mutando, pero es lo mismo, la apelación de la necedad, de la maldad al corazón de nuestros hijos. Ahí está, ahí está. Y nosotros como padres, por supuesto, tenemos el Nuevo Testamento para entender. Lo que más oramos y queremos es que lleguen a los pies de Cristo, porque cuando el Espíritu Santo viene a sus corazones, el Espíritu Santo les da a ellos un poder más allá de la fuerza que ellos tienen. Pero lo cierto es que la conversión a veces viene bastante después de muchas tentaciones de este tipo. Y nosotros no podemos esperar, no podemos decir, bueno, ¿qué querés? Es un inconverso, ¿qué querés? Se está emborrachando todos los fines de semana y bueno, no le puedo pedir otra cosa, no es un creyente. Bueno, pensá muy bien, sí podés. Tenés que ayudar a tu hijo porque el pecado va como volviéndolo a uno de tal manera que después es cada vez más difícil romper con eso. Tenés que ayudarle a pensar. No están pensando. Dice una versión de la Biblia que no es versión, sería una paráfrasis, que no es una versión, sino como una interpretación, digamos, pero lo hace en forma como si fuera una traducción. Dice, únete a nosotros para el momento de tu vida. Con nosotros es compartir y compartir por igual. Esto del verso 14, así lo traduce, o así lo pone. Tratando de capturar esa idea, es vení que no sabés lo que te estás perdiendo. Dejate hinchar comiendo asado ahí con tus padres el fin de semana, es aburrido. Estás ahí en la sobremesa hablando de ellos de política, qué sé yo, vení con nosotros. No sabés lo que te perdés, no sabés lo que es esto. Es súper excitante. Es una aventura lo que hacemos, la adrenalina de todo. Vení. Tenemos que hablar a nuestros hijos, creativamente, para hacerles pensar. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve en las redes es cierto. Detrás de eso hay mucha cosa extraña. Mucha cosa rara. Hace poco un hombre estaba dando consejos en la red, ¿no? De cómo ser exitoso en la vida y apareció todo descuartizado. Todos sabemos, ¿no? Y se sacaba fotos con autos de alta gama y todo y decía, no, si querés tener éxito, hace esto, hace lo otro. Hijo, cartón pintado es todo esto. Esto no existe. Y hablás y tenés, pero no te quedás nunca sin libreto para hablar con tus hijos, sin cansarlos, por supuesto, ¿no? Pero ayudarles a pensar.
Yo le decía a mis hijos a veces, hijo, no me gusta que te juntes con esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre vos estás discriminando. Hijo, porque conozco a los padres. Pero vos no podés. Yo te advierto, hijo, no me parece una buena junta. Y le embocaba, obvio. Pero es obvio, ¿no? No estoy diciendo nada, yo no soy ningún héroe, todos tenemos el mismo sentido común, ¿verdad? Pero hay una época que tus hijos te pulsean todo. Yo no es que le decía, no te junte mal, le decía, no me gusta, quería dialogar, pero bueno, se ponen ahí, hijo, acá hay algo que no cierra, algo está mal acá, algo está mal. Y después de años me dice, hijo, papá, ¿sabes qué? Tenías razón. Esta persona hoy está haciendo esto y esto, un desastre, todo es un desastre. ¿Y vos cómo sabías cuando era chico? Y bueno, hijo, porque las personas no nacen de una probeta, ¿viste? De tal palo tal astilla, dice el dicho, ¿no? Y sí, y uno se imagina. Hijo mío, y ahora noten, cambia el tono, después que inventó toda esta situación hipotética, condicional, sí. Ahora, en tercer lugar, decimos, los padres debemos hablar con nuestros hijos sobre las consecuencias de elegir el camino de la necedad. Hablamos, les advertimos de antemano cómo lo van a tratar de seducir, imaginándonos y mostrándoles eso. Y en tercer lugar, también les hablamos de las consecuencias de elegir el camino de la necedad. Hijo mío, dice el padre, no andes, eso es una orden, un mandato, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. O sea, después que presentó la condición, ahora le da el mandato. Pero le va a dar las razones. Ya en el versículo 8 dijo, no desprecies la sabiduría, la instrucción mía y la dirección de tu madre, y dio razones, porque van a adornar tu cuello, etc. Dio mandato y una razón. ¿Sí? Ahora, el padre explicó toda la situación hipotética con una condición de cómo van a ser seducidos sus hijos, y ahora lo que hace es hablar de las consecuencias de seguir ese rumbo, de tomar esa decisión, de elegir ese camino. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. La idea de camino y veredas es una forma de vida, que es no solo, de alguna manera está mal traducido forma de vida, porque incluye también las consecuencias. O sea, son las decisiones que una persona toma, cómo vive, por qué se lo caracteriza, por qué lo conocemos. Acá en la ciudad tal persona es tal o cual cosa. Es su manera de vivir, pero también incluye las consecuencias de esa vida. Es todo el paquete completo. No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El consejo del padre es no vayas. Es interesante porque estos jóvenes decían, vení con nosotros. Y el padre dice, no vayas, no lo hagas. Es exactamente lo opuesto, ¿verdad? Y acá da la razón. Verso 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque son sanguinarios, hijo. Es obvio que toda la explicación anterior la dijo el padre, pero los amigos no se la van a decir. No le van a decir eso. En Estados Unidos ser parte de una pandilla, y tenemos bastantes conocidos, que fueron parte de la Mara Salvatrucha, y están convertidos, son cristianos ahora, pero tienen unos tatuajes que le hacen y algunos de ellos tienen sentencia de muerte. Si vuelven a El Salvador los van a matar. Y se quedan en Estados Unidos por eso. Y quieren volver. Y mandan dinero a su familia porque es una vez que entraste no te dejan salir. Es toda una cosa tremendamente violenta y macabra y diabólica. Pero cuando entran por el atractivo de ser parte de algo grosso, digamos, para ellos. Importante, y ser alguien. Pero detrás de eso después, para seguir escalando, digamos así, en algún momento tenés que ir y matar a alguien para que te respeten dentro de esa pandilla. Porque si no más, matás a alguien y te va dando como puntos. Si vos matás y más maldad haces, más respetado sos dentro de esa comunidad. Es tremenda. Y no tiene ni sentido. Vos lo escuchás y no tiene sentido. Pero empiezan a los 12 años a meterse ahí. Porque sus pies corren hacia el mal, verso 16, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano, segunda razón, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Hijo, fíjate, estas personas no piensan. El orgullo y la maldad los ciega de tal manera que un pájaro es más inteligente que ellos.
Cuando un pájaro, se supone que cuando un pájaro te ve poner la red, no va a caer en la red, se supone. Se supone. Porque a veces caen, después de un rato caen igual. Porque le pusiste la comidita ahí, bueno, el hambre supera la desconfianza, ¿no? Y ahí cae. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Lo que está diciendo esta parte es que si vos ponés la red de tal manera que el ave se dé cuenta, no la va a agarrar. Tiene que ser más disimulado. Pero ellos, verso 18, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Está diciendo el Padre, hijo, ellos te van a invitar a vos para derramar sangre, pero la sangre que se va a derramar va a ser la tuya, hijo, y la de ellos. Te están pintando una situación que no es así. Te va a arruinar la vida. Fíjate, son necios. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Ellos habían invitado, vení, vamos a poner acechanzas a los ingenuos. Dice, no, ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y termina con una conclusión. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Acá a mí me asombra porque el Padre acá da una gran lección, toma de una situación particular y hace un principio gigante a algo muy general que es todo aquel que es dado a la codicia. Cualquier persona que quiere ganar dinero fácil se está exponiendo a ser destruida, está diciendo el Padre. Y eso a veces cuesta para uno, un hijo adolescente, entenderlo. Hay que, desde las mil y una formas, hacerle saber. No, papá, no sabés. Tengo un amigo, no sabés, se llenó de dinero haciendo esto. Hijo, no, andá. No puede ser legal eso. No, sí, es todo bárbaro, todo, hijo. Y está lleno, pero está lleno de los proverbios para hablar de ese principio del dinero, de tener cuidado, ¿no? Pero acá dice lisa y llanamente que todo aquel, noten acá, generalizando, todo aquel que es dado a la codicia, va a terminar mal. Va a terminar mal. Dice en esta paráfrasis, solo para ilustrar esto, nadie roba un banco con todos mirando, por lo de la red de los pájaros. Nadie roba un banco con todos mirando. Sin embargo, esto es lo que estas personas están haciendo. Se están haciendo a sí mismos. Y termina esta paráfrasis, cuando agarras todo lo que puedes obtener, esto es lo que sucede. Cuanto más obtienes, menos eres. Bueno, acá hay muchas lecciones, estamos con el tiempo ya cumplido para aprender como papás. ¿Sí? Tenemos que ser realistas, tenemos que hablar, nosotros tenemos que entender, según la Biblia, que nuestros hijos no son angelitos, no lo son. Y hay algo dentro del alma humana que se llama naturaleza pecaminosa, que hace que el pecado, la seducción del pecado sea atractiva, de todas las formas posibles, sea por el sexo, el poder, el dinero, lo que sea. El pecado atrae, porque somos pecadores. Y partimos de esa base. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y estamos hablando a jóvenes y chicas que son pecadores y nos parten el corazón y lo vemos, pero tenemos que, de cierta forma, mantener la cordura, la compostura y tratar de persuadirles con argumentos, además de tener autoridad sobre ellos, por supuesto. El último recurso es decir, bueno, no vas, listo. No vas. Pero antes de decir no vas, explicarle por qué es mejor que no vaya y que decida, ¿no? A medida que va creciendo. Y por qué es mejor que tenga otro tipo de amigos, etc. Sí. Bueno. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es como una introducción. Seguramente los que son acá papás de adolescentes quieren más y más información. Me parece que está muy bueno. Yo les quiero estimular a leer proverbios, buscando recursos, tratando de ver cómo el padre hace, porque es lo que es el padre de verdad y el hijo de verdad, cómo hace el padre y la madre para llegar al corazón de su hijo y persuadirlo. Sí. Se trata de liderazgo, liderar a nuestros hijos, persuadiéndoles, ¿sí? No imponiéndonos como dictadores. Notablemente el verso 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, es el que cita el apóstol Pablo, cuando explica que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron necios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y empieza a describir el apóstol Pablo, Romanos 3, cómo somos los seres humanos por causa del pecado, y cita esto. Y lo cita también Isaías 59. Notablemente. Sí, va describiendo la lengua, la boca, etc. Y los pies. Cuando llega a los pies, cita este pasaje.
Una persona que todavía no ha recibido la salvación de Cristo tiene una tendencia a correr, a apresurarse la idea, a hacer cosas malas, a derramar sangre, dice acá, más que malas, ¿no? A derramar sangre, a ser violentos, vengativos, odiosos, aborreciendo a las personas, etc., ¿no? Pero gracias a Dios, cuando Pablo da esa lista, y que es muy vívida, inmediatamente nos enseña que después que muestra que todo el mundo está bajo pecado y todos estamos bajo la condenación de Dios por ser así, nos muestra que vino Jesucristo a recibir Él sobre sí mismo la paga de ese pecado, para poder justificarnos, ¿sí? Y eso incluye, por supuesto, pecados groseros, como los que enumera ahí Pablo, pero también nuestra indolencia, nuestro egoísmo, nuestra manera en que nos hemos conectado con nuestros hijos o con nuestros padres, ¿por qué no? Yo me sentí pecador y eso me llevó a los pies de Cristo por la manera en que yo me relacionaba con mi papá, que yo sabía que no estaba bien. Y me convenció de pecado tremendamente, ¿sí? Yo enseguida me sentí compungido y bajo convicción de pecado por saber que yo no era lo que Dios quería que yo sea. No por hacer cosas tremendas, al contrario, vivía haciendo deporte, era un buen estudiante, pero era un muy mal hijo. Y eso me hizo buscar a Cristo. Y a lo mejor es tu caso, que no sos un buen hijo o no sos un buen padre, no sé, pero venía Cristo, para Él vino a morir por tus pecados, ¿no? Y Él te puede perdonar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que la uses, por favor, en nuestro corazón. Todo el tiempo, Señor, necesitamos esa sabiduría que solo tú tienes, Señor. Dice tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, te la pida a ti y tú le darás sin reproche. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Esto no hay nada que nos frustre más en la vida que no saber cómo educar a nuestros hijos, no saber cómo encontrarle la vuelta para llegar a sus corazones. Y por eso te pedimos sabiduría, Señor, por favor. Aún si ya son grandes nuestros hijos, quizás en muchos casos ya con hijos adultos no hay una linda relación. O viceversa, nosotros ya adultos con nuestros padres. Que nos ayude, Señor, a beber de tu sabiduría, a tomar de ella y a aprender cómo relacionarnos de una manera que te honre a ti, Señor. Y que podamos hacer una diferencia, aportar a la vida de nuestros hijos o nuestros padres esa gracia que hay en Cristo Jesús, Señor. Te pido que nos ayudes, oramos por todos los jóvenes de esta iglesia, también que tú les ayudes a no experimentar innecesariamente el dolor del pecado asociándose con personas que solo buscan destruirlos. Por favor, ayúdanos, Señor. Y prepáranos ahora para enfocarnos en Jesucristo, el que nos ha redimido de toda la maldad, de toda clase de maldad, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.